Regresemos a lo que estábamos diciendo. El numeral 40, no serán objeto de amnistía ni indulto, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual. El anexo 1, la sustracción de menores, está también ahí incluida. Exacto, no es amnistiable. El desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Pero entonces, a ver si les entiendo bien y también le traslado la pregunta al general Oscar Naranjo. Si las FARC cultivaron, procesaron, enviaron droga para comprar armas o a cambio de armas, de fusiles, de minas, de uniformes para su guerra, entonces, ¿es amnistiable o no amnistiable? O si el señor de las FARC específico y concreto se hizo millonario, ahí es cuando no es amnistiable. Es que no entiendo. Pero sí es para comprar armas, para... Es correcto, lo que estuvo al servicio de la financiación puede ser amnistiable. Claro, pero fíjate que estas personas pueden tener otros delitos no amnistiables. O sea que no podemos confundir una cosa con la otra. Dijéramos, un gran dirigente o... de miembro de las altas esferas de las FARC, o también un agente del Estado que se desvió del cumplimiento de sus deberes, o un tercero financiador que fue prácticamente orgánico de las AUC y financió masacres, todos ellos tienen que responder frente a la jurisdicción en los términos previstos para todos. De ahí abajo, aquellos delitos que estuvieron de manera conexa, en el caso de las FARC, ligado a la rebelión con el propósito exclusivo de financiar la rebelión, pueden ser amnistiados en función de las circunstancias concretas que solo el tribunal decidirá. Claro, pero en conclusión, sí es amnistiable el delito de narcotráfico si es que fue para financiar la guerra. Pero Claudia, ¿o no? un comentario adicional sobre este tema. No hay guerrilla en la historia de la humanidad que haya obtenido financiación legal. Es decir, por principio, la guerrilla, la insurgencia se hace desde la financiación ilegal. Y por lo tanto es una doctrina extendida en el mundo que esa financiación caso a caso será examinada para ver si hay conexidad en función de la rebelión. En el caso colombiano, evidentemente, ha habido financiación basada en narcotráfico. Y caso a caso, el tribunal determinará si en función de la rebelión, no para fines de lucro personal, ese dinero ilícito ha contribuido a esa rebelión. Pero por otro lado, más allá de eso, cuando hablemos de la solución al problema de las drogas, y probablemente pasémoslo si Claudia quiere lo va a preguntar, podemos también hacer unas precisiones para darle certeza a los colombianos que el acuerdo de ninguna manera, por decirlo gráficamente, le lava la cara a los dineros ilícitos que han podido acumular las FARC y al tema del narcotráfico, y por el contrario lo que trae son soluciones para eliminar esa vinculación entre política y narcotráfico, política y armas y narcotráfico, y en general entre narcotráfico y conflicto armado. Me parece muy bien que pasemos a ese punto porque es otro de los temores que tienen muchos ciudadanos de que la plata que se ha lavado, la plata del narcotráfico de las FARC que posiblemente se ha lavado, llegue más adelante y en algunos años a ser parte de la financiación de campañas o movimientos políticos. A mí me toca ser franca con ustedes dos porque como llevamos tantos años viéndonos la cara y escuchándonos en tantas circunstancias distintas, y a los dos les escuché hace años y en reiteradas oportunidades que el objetivo de las FARC se ha convertido en el narcotráfico, en tener rutas de narcotráfico, se han convertido en un cartel de la droga y que su intención política por la que nacieron de pronto en un momento se había perdido. ¿Ustedes creen realmente que eso sí fue así? ¿O ahora que han negociado con ellos les volvieron a ver las otras intenciones, las de cambiar al país? No, Claudia, digamos, abundan declaraciones del general Naranjo como director de la policía y como director de la policía judicial y como director de inteligencia en este sentido. Las FARC no solamente han incurrido en narcotráfico, las FARC son más que eso, son una estructura armada, jerarquizada, con mando y control, con ideología que recurre al delito común y que en general se financia el narcotráfico. Es decir, la caracterización de unas FARC cartelizadas realmente hubiese hecho imposible un acuerdo para poner fin al conflicto, porque nunca nos sentamos en la mesa
pensando que las FARC era un cartel de drogas. Francamente, yo no me hubiera sentado en la mesa, creo que mis compañeros tampoco. Y si estábamos sentados en esa mesa es porque reconocíamos, como evidentemente reconoció el gobierno, en primer lugar que hay un conflicto armado interno en Colombia y que las FARC hacen parte de ese conflicto armado interno. Es decir, las FARC son más que unas personas que narcotrafican, tienen ideología, etc. Y hoy por hoy, digamos, para dar seguridad a los colombianos, porque se nos pregunta mucho, ¿y qué va a pasar con esa plata y con esos activos? ¿Qué garantiza que esa plata no venga a engrosar las cuentas de manera ilegal cuando ya sea movimiento político? Déjeme, le pregunto a mi jefe si quiere que yo comience Sí. usted. Pero la verdad es que trabajamos como una delantera. No, pero o sea, es un tema también que... No, pues si quieres yo... Sí, el abrebocas. Sí, exacto. Lo primero, a ver, no olvidemos que hay un parágrafo concreto donde las FARC se comprometen a romper todo vínculo con el narcotráfico y a cooperar con el Estado para superar el problema de la droga. Está escrito y firmado por las FARC. Ese es el primer punto. El segundo, textualmente el documento dice, también firmado por las FARC se comprometen a reparar materialmente a sus víctimas. La palabra materialmente, hay una constancia en manos de los garantes donde el gobierno, por boca nuestra, dice materialmente implica acciones reparadoras, pero también dinero, bienes, segundo escalón. Tercer escalón, al final de las conversaciones, y el general Naranjo tuvo mucho que ver con esto, se conecta esa expresión de la reparación material con las decisiones del Tribunal Especial que tienen que condenar a cada uno de los responsables, no solo las FARC, es que suele olvidarse también eso, a cada uno de los responsables, a la reparación material. Luego dije, para usted obtener las ventajas de unas sanciones menos drásticas, usted tiene que reparar materialmente. Tercer escalón. Cuarto escalón. En el proyecto de ley de amnistía, que tú lo tienes ahí, se preservaron intactos los instrumentos que tiene el Estado para perseguir bienes en manos de ilegales, todos, corruptos, paramilitares, mafiosos y FARC. Por lo tanto, esos instrumentos que quedaron absolutamente vigentes le permitieron al fiscal general, al doctor Néstor Humberto Martínez, hace unos pocos días en Washington, decir, he creado con los Estados Unidos una fuerza de tarea para continuar en el propósito de recuperar esos bienes en poder de manera ilegítima de las FARC. Y por último, se pactó allí que en la medida en que el partido político de las FARC, que recibirá personería jurídica, use bienes ilegales, perderá la personería. O sea, hay un elenco de instrumentos y garantías para la sociedad colombiana. Finalmente, en mi opinión, la única manera de reparar para todos los responsables, y no solo las FARC, es con indemnizaciones materiales que dependerán de un tribunal que va a ser autónomo e independiente. Luego me parece que ese camino nos llevará a satisfacer esa inquietud que yo sé que es enorme de los colombianos. Es probablemente la mayor inquietud que tienen los colombianos. De las más fuertes. Y adiciono, digamos, sobre estos seguros. Hay seguros políticos, jurídicos y materiales para expresar que esos dineros se perseguirán y en todo caso no habrá lugar a que cerremos los ojos de cara a lo que puede ser un acumulado de bienes y activos ilegales. Pero como dicen que no tienen, pero por otro que lado, se lo gastaron todo. Pero por otro lado, eso es lo que dicen. Pues las FARC, ellos lo que dicen. Por otro lado, Claudia, ellos pueden decir cualquier cosa, cualquier colombiano puede decir cualquier cosa. Muy importante que los colombianos sepan que el acuerdo para nada interrumpe, suspende o debilita los mecanismos existentes para la persecución de economías criminales. Y por el contrario, llama la atención a estudiosos de la comunidad internacional, a quienes les hemos compartido este acuerdo, la cantidad de instrumentos y de figuras jurídicas que invocan la necesidad de, ya pactadas, de incrementar las tareas del gobierno y del Estado para perseguir economías criminales. Está previsto que se constituirá un grupo de expertos internacionales y nacionales para revisar nuestro estatuto de lavado de activos y de bienes ilícitos. Está consignado en el acuerdo que se fortalecerán las medidas para que avance con mayor eficacia la extinción del derecho de dominio. Está previsto en el acuerdo que se incrementará la judicialización efectiva en el territorio contra economías criminales. Está previsto en el acuerdo que habrán equipos de policía judicial, de la Fiscalía y la Policía Nacional, para hacer parte de esta tarea con un enfoque multidimensional contra el crimen, persiguiendo las finanzas. Y está en el acuerdo
que se activará una unidad élite al interior de la Policía Nacional para que sea un instrumento policial al servicio de una unidad especial de investigación para perseguir el crimen. El acuerdo también dice que la erradicación será manual y voluntaria. ¿Eso significa que excluye cualquier otra forma de erradicar, como puede ser la fumigación, o queda abierta esa posibilidad? Claudia, en ninguna parte del acuerdo, digamos, se prohíbe por vía del acuerdo la erradicación forzosa, y eso incluye la fumigación o aspersión aérea. Eso no quedó prohibido en el acuerdo. ¿Qué hace el acuerdo? Partir de una base realmente la más sensata posible y realista posible, y es que un territorio sin conflicto con las FARC le permitirá a un Estado que ha llegado a esos territorios donde hay narcocultivos de manera episódica, intermitente y no permanente, para que llegue ahora sí de manera permanente, integrada y sostenida, para que 68.000 familias que han estado dedicadas a la siembra de cultivos de uso ilícito realmente transiten economías legales. Lo que el acuerdo dice es que se privilegiará la sustitución voluntaria, que en el evento en que no se cumpla con lo pactado en ese tipo de sustitución voluntaria, se aplicará erradicación forzosa, y en todo caso, lo que está claro es que hoy sin conflicto, y esa es la gran ventaja, digamos, en esta presentación, es que ya sin unas FARC echando bala en el territorio, con unas familias campesinas atrapadas en esos cultivos ilícitos entre el fuego cruzado de nuestras autoridades y las FARC, que se dedicaron a sembrar, hoy tenga una oportunidad para salir. Pero general Naranjo, permítame, yo ahí le contrapregunto. Si este fue el año pasado fue el año del cese unilateral, del desescalamiento, se bajaron rotundamente las cifras de los muertos, y fue el año en el que los cultivos ilícitos llegaron, o calculan que están llegando a 200.000 hectáreas. Entonces, pues uno ahí no ve la relación entre la decisión de cultivar y la guerra como tal. Claudia, se sigue expandiendo. Me deja introducir una anécdota personal en esto. Yo recibí la dirección de la policía en mayo de 2007. Sí. Comenzando el año 2008 presentaron Naciones Unidas, el CINCI, y Estados Unidos el balance de los cultivos ilícitos. Y para mi infortunio, durante mis primeros 6 meses de dirección, los cultivos ilícitos crecieron, a pesar de que habíamos fumigado 130.000 hectáreas y habíamos ido al terreno a erradicar manualmente. ¿Por qué hago esta anécdota? Porque después, claro, hubo un descenso casi vertical. Sí. Pero lo que hay que ver en la serie estadística de los 22 años donde tenemos estadísticas es que el movimiento es pendular o cíclico en relación con los cultivos, y que cada 5 o 7 años hay una explosión de cultivos. Quienes no son expertos en esto no tienen por qué saber eso, pero yo arriesgo, digamos aquí, sin pretensiones, un comentario, simplemente para reflexionar. El efecto de la producción andina de drogas, y particularmente de cocaína, se traduce en crecimientos o decrecimientos entre Perú, Bolivia y Colombia. Y yo invito, digamos, a los académicos, a los estudiosos, a que miren la serie peruana y la comparen con la colombiana. Cuando a Perú le va mal en el crecimiento de los cultivos ilícitos, a Colombia le va bien. Cuando aquí nos empieza a ir mal, allá les va bien. Pero llevamos bastantes años que no ocupábamos el primer lugar de cultivos. 2 años. Yo entregué la policía, digamos, con el segundo lugar. Ya primero Perú y luego nosotros. Pero lo que quiero decir es, lo que parece injusto con el acuerdo es que se le impute el acuerdo el crecimiento de los cultivos ilícitos. Al contrario, hoy el acuerdo trae una solución estructural, permanente, si el Estado, como creemos integralmente, se aboca a atender esas 68.000 familias campesinas. Y me permite una reiteración para reafirmar lo que acaba de decir el general Naranjo y decirlo de manera categórica. Se ha dicho, entregaron la fumigación en La Habana. No es cierto. Como lo señaló el general Naranjo, hay una primera acción sobre la base de decisiones voluntarias de las comunidades. Si eso no es posible, una erradicación forzada, preponderantemente manual. Y el tercer escalón, lo dijimos como gobierno, nos reservamos el derecho a fumigar en función de circunstancias, por ejemplo, respuesta armada de una comunidad, o grandes extensiones donde no haya propiamente campesinos ni comunidades, o zonas extraordinariamente escarpadas. Eso quedó claro. Las FARC lo que dijeron es, nosotros no estamos de acuerdo con la aspersión, pero eso no obsta para firmar el acuerdo con esa salvedad que presentó el gobierno de manera categórica.
Ya regresamos con La Noche.